Muy bien, la situación de la Argentina respecto al empleo ha variado positivamente en las últimas semanas, pero no logra recuperar el impacto que ha tenido. La desocupación en la Argentina recuperó los valores del año pasado, pero no alcanza un impulso realmente positivo. La tasa de actividad alcanzó el 45,9%, la tasa de empleo fue del 41,5% y la tasa de desocupación la del 9,6%, datos del INDEC. Vamos a hablar de este tema con un especialista en mercado laboral, Matías Guidini. Hola Matías, un gusto, un placer saludarte, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Muy bien, Matías. Gracias por la posibilidad del contacto y de la comunicación. ¿Cuál es el esquema, cuál es la foto de la Argentina con esta situación laboral que no logra despegar? Bueno, como bien decís vos, el índice de desocupación bajó 9,6 a nivel nacional. Eso tiene varios matices y habría que desmenuzarlo un poquito. Uno de esos es el tema geográfico. Este número no es igual en todo el país. De hecho, en Gran Rosario, en Gran Córdoba, en Santa Rosa, en Catamarca, el valor está más cerca del 11 o del 12%. Después siempre el número de los jóvenes es un dato a tener en cuenta, ¿no? De 14 a 29 años la desocupación está en torno casi del 22. Llegó a estar al 25% en las mujeres, hoy está en 22%, en los hombres es en torno del 16%. Y la otra cuestión es la subocupación, un dato que ha aumentado, esto sí, contra el segundo trimestre del año 2020, que fue el peor. Hoy la subocupación está en el 12%, era 9%. Y otro dato también que complementa eso son los ocupados demandantes, que es gente que, si bien tiene un trabajo, está activamente o abierta a trabajar más horas o más días. Ese valor hoy es del 17%, y en el segundo trimestre del año 2020, que fue el peor de la pandemia, era el 11%. Es decir, conclusión, el número es un número que mejora una situación, si querés, pre-pandemia, que ya era mala, pero no estamos tan mal como estábamos durante 2020. Y por último, tener en cuenta que estos son datos del mercado registrado formal, ¿no? Que es el que mide el INDEC, pero sabemos que la pandemia pegó mucho más fuerte en lo que es el trabajo informal o en negro, que es un poco donde más se siente la falta de trabajo, ¿no? Bien, teníamos unas tramas para compartir, Matías, para ir viendo un poco los datos estadísticos y continuar con la charla, ¿no? Respecto a la tasa de desocupación entre edades, algo habías mencionado, de 14 a 29 años, en mujeres un 22,4%, en hombres un 16,1% y de 30 a 64 años un 6,8% en mujeres y un 6,8% también en hombres. Claro, esto se engancha un poco este dato que ustedes muestran, sí. Interesante, lo de los jóvenes, es un dato que en la pandemia llegó a estar en 26% para las mujeres y arriba del 20% para los hombres. Ese 16,1% llegó a estar arriba del 20%, con lo cual es cierto que hay una mejora. De todas formas, acá hay un problema mucho más de fondo con los jóvenes, muy interesante, que tiene que ver con la educación, no digo de secundaria, primaria. Ustedes recuerden que en la provincia de Buenos Aires, como dato, pero digamos tiene una correlación en todo el país, el 50% de los chicos no termina el secundario, con lo cual cuando uno se pregunta cómo están insertándose los jóvenes al mercado laboral, hay muchas razones. Una es la educación, otra es la desconexión entre lo que la gente estudia y lo que el mercado laboral ofrece, ¿no? Pero sí, los jóvenes es un capítulo, digamos, muy relevante en el análisis del desempleo, ¿no? Totalmente. Vamos a ir también, como lo solemos hacer con esta mirada federal, con la próxima placa, que son, de acuerdo a la distribución geográfica, por zonas geográficas. Gran Buenos Aires un 10,2%, Cuyo un 6,8%, el noreste un 6,1%, la zona pampeana un 10,4%, la zona patagónica un 7,4%. Bueno, algunos datos que hablan de la tasa de desocupación, cómo se ha masificado en nuestro país, ¿no? Por zonas y por provincias. Y también hay que tener en cuenta ahí lo que juega el empleo público, sobre todo en el noreste. Ahí hay sobre todo provincias, como sabemos, como el Chaco, Formosa. Hay mucha incidencia, a diferencia de otros lugares. Y que los números que yo tengo en la cabeza son básicamente con valores arriba del 11, el 12%. Algunos es justamente lo que es Gran Córdoba, Gran Rosario, Santa Rosa también cerca del 12, 13, y creo que Catamarca. Es decir, hay mucha diferencia de vuelta en lo que es por regiones. Por eso ese dato del 9,6, que es una disminución, hay que tomarlo de alguna manera, leerlo entre líneas, y si bien es cierto que estamos mejor que hace un año, digamos, no estamos ni cerca de estar curados de un mercado laboral que está crónicamente enfermo y debilitado, ¿no? Bien. Si tenemos alguna otra placa, vamos con la próxima. Si no, bueno, generarte también la consulta, Matías, respecto
a lo que significa esta situación dramática en países como los nuestros de la alta desocupación y la agenda política. ¿Está realmente en agenda estos temas en la dirigencia en la Argentina? No, digamos, acá lo que subyace, como bien decís vos, es la importancia del mercado laboral y cómo lo reconvertimos, y claramente no ha estado en este gobierno, no ha estado en el anterior, digamos, una reforma laboral profunda, ¿no? que ningún, como decís vos, ningún gobierno ha encarado en los últimos 15, 20 años. Difícilmente lo encaren en estos próximos meses que queda antes de las elecciones y mucho menos antes de fin de año, ¿no? Hay muchas cuestiones, no tienen que ver con las condiciones o los derechos o obligaciones del trabajador, sino con entender el trabajo del futuro, cómo son las nuevas formas de trabajo, la relación de dependencia como la conocíamos está perdiendo espacio entre los jóvenes, es cómo de alguna manera incorporo al mercado del trabajo los nuevos formatos, trabajadores freelance, trabajadores por proyectos. Todo el mundo hoy conoce gente que está trabajando para Estados Unidos o para otros países y cobra en moneda extranjera. ¿Qué pasa con los costos laborales, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para incentivar que las pymes, ¿no?, que son los mayores empleadores, por lo menos el 70% del trabajo lo generan las pymes, hoy tengan en una crisis algún tipo de ventaja cuando tengan que contratar, incluso hablando de grupos tal vez postergados, ¿no?, como hablábamos recién los jóvenes o también la gente mayor de 50 o 60 años. Es decir, difícilmente veo que esté en la agenda política este tema y por eso creo que de acá a fin de año la situación va a ser más o menos parecida. Estaremos navegando en un desempleo estructural que es el que históricamente tuvo Argentina. Pensaba en esto, Matías, respecto a los planes de trabajo, ¿no?, que como concepción no dejan de ser una herramienta interesante. El problema es lo que se vicia en el tiempo y no se transforma en un trabajo real. Digo, será el desafío para la clase dirigencial, la clase política, no tentarse con estos planes y poder transformarlo de manera real para el trabajo digno, ¿no? Sí, es como darle aspirinas a un enfermo crónico de enfermedad grave, ¿no? Entonces, acá hay que mirar el largo plazo, hay que planificar, hay que articular sector privado, sector público, la educación, digamos, todo lo que nos cuesta a Argentina, ¿no? Planificar y acordar en largo plazo, no solo en el campo del trabajo, sino también en el campo de la salud, la seguridad, digamos, y demás, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento hay que empezar. Argentina tiene sus oportunidades, ¿no? Argentina tiene sus oportunidades con mercado de tecnología, la economía del conocimiento. Digamos, hay un espacio para apostar, pero bueno, necesitamos el marco y las condiciones de una dirigencia a la altura, ¿no? Claro, básicamente, y por estos tiempos preelectorales, ¿no?, también lo que significa ponerse a la altura. El tema de género, algo mencionaste, Matías, respecto a hombres y mujeres, se ha planteado mucho el tema de la desocupación y las diferencias de género. Vos que estás trabajando en este tema hace tiempo, ¿en cuánto se ha agudizado en los últimos tiempos en la Argentina? No, yo creo que es cierto que obviamente existe una brecha de género, una discriminación en el mercado laboral, pero se ha trabajado y se ha mejorado. O sea, creo que diría la conclusión es, falta un montón, pero se ha avanzado, ¿no? O sea, de vuelta, falta un montón. Una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace, pero creo que sería innegable decir que hoy las mujeres, de manera general, ¿no? Después hay que ver tipo de empresa, privada, pública, empresa grande, empresa chica, diferentes regiones, pero las mujeres hoy tienen más oportunidades que antes, igual falta un montón. Muy bien. Matías Guidini, especialista en mercado laboral, gracias por el tiempo y por la comunicación, muy amable. Gracias a ustedes, saludos. Saludos.